Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Seguramente muchos de nosotros durante la fase de diagnóstico, durante la fase de tratamiento, tenemos alguna duda sobre qué decisión tomar relacionada con algún material, alguna enfermedad, alguna condición específica de nuestro paciente. Y muchas veces no tenemos una idea muy clara, ¿verdad?, de dónde poder encontrar esa información que nos va a permitir determinar o encontrar esa respuesta. Bueno, el día de hoy yo quiero presentarles un tipo de estudio llamado revisión sistemática y metaanálisis que nos va a representar una herramienta fundamental para la toma de decisiones clínicas. Mi nombre es Carlos Enrique Cuevas Suárez, soy profesor investigador en el área académica de odontología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Para mí es un placer estar aquí y quiero agradecer la invitación de la Universidad de los Andes para este primer congreso de odontología y salud pública. Voy a hablar un poco sobre mí. Yo tengo la licenciatura en cirujano dentista, una maestría en ciencias biomédicas y de la salud y recientemente un doctorado en odontología. Así que bueno, para irnos al grano, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a contener esta pequeña charla? Vamos a abarcar tres tópicos muy simples, especialmente, ¿verdad? Vamos a definir qué es una revisión sistemática y metaanálisis. Vamos a determinar cuáles son las etapas para elaborar una revisión sistemática de una forma muy compacta, ¿verdad? Y finalmente, creo que algo bastante interesante, vamos a determinar cómo interpretar los resultados de alguna revisión sistemática que nos encontremos durante nuestra búsqueda con la finalidad de eh, buscar, ¿verdad?, una solución a alguna de esas preguntas o cuestionamientos que tenemos en el día a día. Así que bueno, para comenzar definamos revisión sistemática. Es un tipo de estudio y representa una revisión de la literatura que ha sido preparada mediante un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Un proceso que conlleva un paso a paso. Esto con la finalidad de minimizar sesgos y errores aleatorios. En un lenguaje un poco más coloquial, ¿verdad? Una revisión sistemática es un tipo de investigación que va a compilar los resultados de otras investigaciones que ya han sido previamente publicadas. Y cuando nos referimos a la palabra metaanálisis, hacemos referencia principalmente a un término utilizado para describir el análisis estadístico que involucra la combinación de resultados de dos o más estudios originales. Aquí es una cuestión importante. Un metaanálisis preferentemente se hace cuando tenemos por lo menos dos estudios. Y eso va a ser muy importante considerarlo para el momento en el cual estemos pensando en lo que sería la primera parte de este proceso para hacer una revisión sistemática. Otra cuestión importante es que cualquier metaanálisis que vaya a realizarse constituye ya en sí una revisión sistemática. En otras palabras, no puede haber un metaanálisis si no hice una revisión sistemática previa. Este metaanálisis como tal comprende pues esta combinación matemática de resultados de diferentes estudios, es decir, el estudio que hizo fulanito en un lugar con el estudio que hizo sutanito en otro lugar. El metaanálisis es capaz de conjuntar esa información para ayudarnos a responder de una manera objetiva esa pregunta que podamos tener. Si nosotros hablamos precisamente de qué tan importante es una revisión sistemática con metaanálisis, pues vale la pena destacar que esta se encuentra en el tope de esta pirámide de jerarquía de evidencia científica. En otras palabras, ¿verdad? No hay otro estudio mejor que uno de estos de los que vamos a hablar el día de hoy, hablando de evidencia científica. Si nosotros tenemos una duda, una pregunta específica, ya lo mencioné, cómo aplicar el material, en cómo hacer el diagnóstico o qué tratamiento aplicar para X o Y condición, si queremos tener como base una odontología basada en la evidencia, tendremos que buscar estudios de este tipo. Así vamos bajando, ¿verdad? Con estudios clínicos aleatorizados, estudios de corte y al final, que es información que generalmente llega a nosotros más fácilmente, los reportes de caso, los documentos de opinión y cartas editores. Aquí entran inclusive aquellas publicaciones en Facebook, aquellas publicaciones en Instagram, donde se describe un caso clínico. ¿Sí? Son, hasta cierto punto,
estas últimas, ¿verdad? Las que menor evidencia científica tienen y no podrían funcionar. Esto que os presento aquí, ¿verdad? Es algo ya comprobado, algo ya conjuntado y algo ya digerido para que nosotros podamos tomarlo como base y tomar una decisión. Generalmente la revisión sistemática con metaanálisis están hechas con base en las directrices de algo llamado PRISMA, que es básicamente un reporte de revisiones sistemáticas y metaanálisis que fue publicado desde 2009 y que tiene como intención precisamente eso, estandarizar todas las revisiones sistemáticas que existen de todos los asuntos que pudieran encontrarse o pudieran considerarse como una duda. ¿Cuáles son las etapas de una revisión sistemática con metaanálisis? La primera etapa consiste en formularnos una pregunta de investigación. Esta pregunta va a consistir precisamente en hacernos, ¿verdad? Hacer notar esa duda que tengamos, cuál es el mejor diagnóstico, cuál es el mejor material, cuál es la mejor técnica para aplicar X o Y material. Haciendo eso, ¿verdad? Empezamos con las siguientes fases. Aquí yo dejo unos ejemplos hipotéticos, ¿verdad? En ese sentido hablamos de adhesivos universales, que los conocemos como tal, ¿verdad? Son sistemas adhesivos que se pueden ocupar tanto en modo autogravante como en modo de condicionamiento total, con la técnica de grabado selectivo. Así que una de las preguntas que nos podemos hacer es si realmente la aplicación de ácido fosfórico mejora el desempeño de adhesivos universales en esmalte y dentino mana permanente. También podemos hacernos la pregunta si funciona igual en esmalte o dentino mana deciduo. Pero en este caso específico hablaremos de esa dentina y esmalte permanente. ¿Qué pasa si yo aplico ácido fosfórico? ¿Mejora? ¿No mejora? ¿Verdad? ¿Es relevante o es clínicamente relevante? Bueno, es una pregunta que puede ser respondida a través de una revisión sistemática con metaanálisis. Hablando también de sistemas adhesivos universales, algunos fabricantes los indican para sustituir esos imprimadores o primers específicos para sustratos indirectos. Así que es otra pregunta que puede hacerse. ¿Cuál es el desempeño de estos sistemas adhesivos universales en la cementación de sustratos indirectos? Adhesiones metálicas, cerámicas vítreas, cerámicas cristalinas. Es otra pregunta que nosotros vamos a poder responder a través de una revisión sistemática. Eso de aquí, por ejemplo, puede ser muy interesante y me parece a mí extremadamente relevante. Muchos nos encontramos con situaciones con las cuales tenemos una caries profunda sin comunicación pulpar y tradicionalmente se nos ha inculcado, ¿verdad?, el hecho de que podemos colocar hidróxido de calcio como recubrimiento pulpar indirecto. Pero ¿cuál es la efectividad de hacer este tratamiento? ¿Realmente vale la pena? Bueno, a través de una revisión sistemática con metaanálisis también puede ser respondida esta pregunta. Y así, bueno, como estas tres que yo dejo, ¿verdad?, como ejemplo, ustedes pueden tener muchas otras dudas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo otra situación. Las resinas bulk fill de reciente introducción tienen un desempeño clínico y laboratorial semejante a las resinas convencionales. Es otra pregunta que también puede hacerse. Y que esta respuesta como tal, ¿verdad?, va a implicar un cambio de actitud en cuanto a las decisiones clínicas que vamos a tomar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si llegásemos a encontrar, por así decirlo, que las bulk fill no se desempeñan tan bien como una convencional, bueno, ya estaré bastante limitado, ¿verdad?, de dónde poder aplicarlas o no. Pero puede ser todo lo contrario, que tengan, sí, el mismo desempeño físico, químico, hablando de laboratorio, y el mismo desempeño clínico. ¿Qué va a implicar esto? Que puedo ocuparlos, ¿qué? Pues con cierta seguridad. Así como esta, la repito, y puedo formularme muchísimas otras preguntas, ¿sí? Y que puedo encontrarlas en revisiones sistemáticas ya publicadas o bien en revisiones sistemáticas que yo mismo puedo realizar. Si yo me inclino por la segunda opción, ¿verdad?, de hacer mi propia revisión sistemática con metaanálisis, pues lo que tengo que hacer es definir criterios de inclusión y exclusión. ¿De quién? De los artículos que van a entrar en esta revisión sistemática. Yo dejo aquí dos ejemplos. Sí, estoy buscando artículos que hablen sobre la aplicación o sobre si la aplicación de ácido fosfórico mejora el desempeño de sistemas adhesivos universales en esmalte dentina humana, pues entonces voy a incluir todos aquellos estudios que hayan evaluado la resistencia de unión de adhesivos universales usando, ¿verdad?, técnica de grabado total y técnica de autolavado.
Y por supuesto que hayan evaluado la resistencia de unión, que es un resultado laboratorial, ¿verdad? Un resultado de laboratorio a esmalte y dentina permanente. Entonces, estos criterios de inclusión, ¿verdad? Van acorde precisamente con nuestra pregunta de investigación y vamos a excluir en este caso todos aquellos estudios que no hayan evaluado resistencia de unión porque hay muchas otras variables, ¿sale? Y evidentemente excluiremos artículos de revisión porque estamos haciendo una revisión de estudios clínicos que no nos interesan en este momento, ¿verdad? Los estudios clínicos y eliminaremos todos aquellos estudios o tipos de estudios que representan una evidencia científica muy baja, estudios de caso o reportes de caso. Algo muy parecido voy a realizar para incluir aquellos artículos que van a estar incluidos dentro de esta revisión para responder esta pregunta. Voy entonces a incluir, estudios que hayan evaluado resistencia de unión de residuos universales y de aquellos imprimadores específicos. ¿Dónde? En sustratos indirectos. Aquí incluso puede ser más específico, ¿verdad? Puedo analizar inclusive solamente en metales, puedo analizar solamente en cerámicas vítreas, puedo analizar simplemente en cerámicas cristalinas. Esas cuestiones yo las decido antes de ejecutar la revisión propiamente dicha. Y lo mismo voy a excluir estudios que hayan evaluado cualquier otra propiedad. Y lo mismo estudios de revisión y estudios que representen una baja evidencia científica. Y otro ejemplo, ¿sí? En ese sentido, ¿cuál es el desempeño clínico laboratorial de resinas de tipo bulk fill? Pues entonces voy a incluir estudios que hayan evaluado resinas de tipo bulk fill y en el mismo estudio hayan comparado con resinas convencionales. Voy a excluir de nuevo todos aquellos tipos de estudios que no entran dentro del alcance como tal de la revisión y aquellos, ¿verdad?, que representen un bajo nivel de evidencia científica. Una tercera etapa, ya que yo definí la pregunta de investigación, ya definí los criterios de los artículos o de los estudios que yo voy a estar analizando, es desarrollar una estrategia de búsqueda y localizar los estudios que pueden ser incluidos. Aquí evidentemente entran en juego otras cuestiones, palabras clave, términos mesh, ¿sí? Que son algunas cuestiones un poquito más complejas y que por el tiempo de esta charla no da tiempo de abordar, pero debemos montar una estrategia de búsqueda que sea lo más amplia posible, lo más reducida posible. ¿Para qué? Para encontrar artículos que hayan evaluado el resultado que nosotros queremos. El montaje de esa estrategia de búsqueda es una cuestión compleja, es una cuestión digna de un análisis por separado, y que con mucho gusto yo al final dejo mis datos de contacto para quien tenga esa inquietud, yo puedo pasarles muchísimo más información al respecto. Aquí lo importante es dónde voy a buscar la información. Necesito yo localizar bases de datos donde yo conozco que están compilados o compiladas, ¿verdad?, la mayoría de la información relacionada con este asunto. Por ejemplo, la biblioteca de PubMed, la biblioteca de Google Scholar, Cielo, la biblioteca latinoamericana, Web of Science, Scopus, the Cochrane Library, Embase, son algunos de los ejemplos donde yo podría localizar la información de los estudios referentes al resultado que yo quiero encontrar. En todos ellos, ¿verdad?, se trata una estrategia o se monta una estrategia de búsqueda similar. Sin embargo, la sintaxis que se ocupa uno y otro es un tanto distinta. Una desventaja importante que tenemos aquí, ¿verdad?, es que algunas bases de datos pues no son de libre acceso. Hablo, por ejemplo, Scopus, Web of Science, Embase. Son bases de datos a las cuales uno tiene que tener una suscripción, ya sea propia o a través de la universidad donde estudian o trabajan, se podría acceder. Por ese motivo, el principal motor de búsqueda que se ocupa hoy en día es PubMed, porque es una base de datos gratuita, y de hecho la búsqueda que se hace en PubMed se toma como base para hacer la búsqueda en las demás bases de datos. Una vez que yo corrí, ¿verdad?, esa búsqueda en todas las bases de datos, pues tengo que exportar esos resultados e importarlos en algunas aplicaciones específicas como Mendeley, EndNote, que son gerenciadores de referencias. Son básicamente programas que organizan las referencias y yo puedo, ¿verdad?, con estas aplicaciones, EndNote y Mendeley, organizar todos los artículos y toda la información que localicé en ese tipo de trabajos. Aquí una cuestión importante, cuando yo hago una búsqueda como estas, generalmente me van a resultar 500, 600, 1000 artículos, ¿verdad?, o más todavía.
y tendré la necesidad de leer, ¿verdad? Por lo menos el título y el resumen de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para seleccionar los estudios. ¿Cómo voy a hacer esta selección de estudios? Pues la voy a hacer con base en aquellos criterios de inclusión y exclusión que determiné al principio de la revisión sistemática. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque son aquellos estudios que van a ser escogidos para ser leídos en texto completo. Y una vez que yo lea esos textos completos, ¿verdad? Precisamente extraigo la información. Es decir, voy a obtener los datos que van a ser útiles para poder hacer ¿qué? La compilación del famoso metaanálisis. Si, por ejemplo, yo quise saber la dureza, ¿verdad? De un material, pues entonces tomaré los estudios de la dureza de ese material y voy a leerlos por completo y voy a extraer la información, ¿de acuerdo? Es decir, si la dureza de este material fue de 50 unidades de NUC, bueno, anotaré estudio 1, ¿verdad? Tuvo una dureza de 50 unidades NUC. Estudio 2, una dureza de 30 unidades NUC. Y así sucesivamente. De cada uno de los artículos que entren, ¿verdad? En esta revisión sistemática y que entren en la lectura completa, yo voy a necesitar extraer la información para poder hacer el metaanálisis. Si esos datos no tienen información que yo pueda rescatar, pues tendré que localizarla con el autor o obtenerla a través de algún medio específico como programas, ¿verdad? Para analizar gráficos. Lo que yo necesito es obtener el número, ¿verdad? La unidad de medida de ese resultado o de esa variable que yo estoy intentando localizar. Lo repito, esto es para quien esté interesado precisamente en fabricar su propia revisión sistemática. El paso número 6 también es importante. Si bien voy a tener yo información relevante, voy a tener información útil para tomar esa decisión clínica, pues tengo que también observar de qué calidad son esos estudios que estoy analizando. Y para esto existen múltiples herramientas, por ejemplo, la herramienta de Cochrane, la herramienta de Prisma como tal, para evaluar los sesgos. Esta herramienta específica, por ejemplo, es para estudios clínicos aleatorizados, pero existen herramientas específicas para estudios clínicos no aleatorizados, para estudios de cohorte, etc. Inclusive también en desarrollo se encuentran algunas herramientas para determinar el riesgo de sesgo en estudios in vitro. Y obviamente no están publicadas como tal, pero pueden tomarse como base, ¿verdad? Para poder hacer una clasificación de este tipo. ¿Por qué es importante determinar ese sesgo? Bueno, como ya lo comenté, no solamente basta encontrar el resultado o la información relevante, sino también basta encontrar cuál es la calidad de ese trabajo con el que yo estoy lidiando, con el que yo estoy intentando, ¿verdad? Tomar como base para tomar una decisión. Finalmente, ya que yo obtuve todos esos datos, los quiero analizar e interpretar, pues me voy a tomar, ¿verdad?, la libertad de utilizar algunos programas para hacerlo. El más popular, principalmente porque es de distribución gratuita, es Red Manager, ¿sí? Esta aplicación nos va a ser útil para poder hacer toda la compilación de los datos y él mismo se encargará de hacer ese análisis estadístico. ¿Para qué? Para podernos decir, ¿sabes qué? Esto que tú estás proponiendo, si mejora o no. Esta decisión que vas a tomar, si es mejor que la otra decisión. Este material que quieres usar, si es mejor que este otro material. ¿Sale? Aquí va a ser muy importante entonces llegar a la siguiente fase, que es lo que sería básicamente pues la fase de interpretación. Y aquí es donde quiero detener un poquito más, ¿verdad? Porque es el meollo del asunto, es cuando yo voy a intentar tomar esto como una base para poder, pues, ¿qué? Hacer una aplicación clínica o no de esto que estoy realizando. Por ejemplo, tenemos esta primera pregunta, ¿verdad? Si la aplicación de ácido fosfórico mejora el desempeño de sistemas adhesivos universales en esmalte y dentina humana permanente. Bueno, pues yo voy a, evidentemente, les repito, ese es un trabajo ya publicado que ustedes pueden revisar sin mayor problema. Y entonces voy a ir precisamente a leerlo, ¿verdad? O bien, si yo estoy fabricando mi propia revisión sistemática con metaanálisis, esto me va a servir como base para poder escribir el artículo como tal. ¿Y qué es lo que me va a interesar, ¿verdad? De estas revisiones sistemáticas con metaanálisis? Además de toda la información que yo pueda obtener, tengo que tomar, ¿verdad? Especial atención en esos gráficos que nos entrega la aplicación Red Manager, que es en este caso, y que se llaman Forest Plot, ¿vale? Aquí lo que yo voy a determinar es, bueno, el centro, ¿verdad? Precisamente el punto donde
mis tratamientos, mi pregunta, mi material, lo que yo estoy intentando preguntar, o responder, perdón, no tiene efecto alguno. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en esta revisión sistemática con metaanálisis precisamente estamos analizando que una propiedad llamada resistencia de unión de un adhesivo universal, en este caso a esmalte, utilizando el modo autocondicionante contra el modo de autograbado, ¿sí? Modo de condicionamiento total y modo de autograbado. Lo que yo voy a observar precisamente es en este gráfico llamado forest plot, como ya lo mencioné, hacia dónde se inclina el promedio de esos datos. La aplicación lo que hace básicamente es conjuntar el promedio de la decisión estándar de este grupo y comparar, la verdad, contra el promedio y la decisión estándar de este otro grupo. Y decirnos, ¿verdad?, de forma muy gráfica, dónde está el mejor resultado. Bueno, como aquí podemos ver, el conjunto o el resultado del análisis es este rombo que ustedes ven aquí, y está inclinado precisamente hacia el lado de ¿dónde? Del lado de condicionamiento ácido. ¿Qué significa esto? Bueno, que los adhesivos universales aplicados en modo de condicionamiento ácido tienen un mejor desempeño, hablando de resistencia de unión, es decir, la resistencia de unión es mayor cuando se aplican en un modo de condicionamiento total, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que si yo tengo un adhesivo universal, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer para mejorar su desempeño adhesivo? En esmalte voy a aplicar ácido fosfórico previo, ¿sí? Eso es lo que me quiere decir este gráfico literalmente. Vamos a otro ejemplo. ¿Cuál es el desempeño de sistemas adhesivos universales para cementar sustratos indirectos? Bueno, lo mismo, tenemos un gráfico muy similar al anterior, solo que aquí está subdividido, ¿verdad? Por cuestiones de espacio, por supuesto, no se pone toda la información, pero aquí está subdividido. Desempeño en circonia, desempeño en aleaciones metálicas y desempeño en resinas compuestas indirectas. Bueno, lo mismo, ¿verdad? Cuando este rombo se inclina hacia uno de los dos lados, significa que favorece a uno de los tratamientos. En este caso, el uso de adhesivos universales, ¿sí?, favorece la unión entre circonia y cemento resinoso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero mejorar, ¿verdad?, hasta cierto punto, estos son estudios laboratoriales, por supuesto, si yo quiero mejorar el desempeño de los sistemas adhesivos universales, perdón, el desempeño de mis restauraciones de circonia, bueno, puedo considerar cementarlas utilizando un adhesivo universal como primer o como imprimador específico del sustrato. Acá hablamos de aleaciones metálicas, que es un dato bien interesante y bien relevante. Noten cómo el resultado del metaanálisis se inclina hacia el imprimador o el primer específico para metales. ¿Qué significa esto? Bueno, que el desempeño de un adhesivo universal para poder cementar correctamente una aleación metálica no es tan bueno cuando lo comparo con el imprimador específico. Y aquí podemos hablar de muchísimas razones. Y finalmente, en resinas compuestas indirectas, ¿qué es lo que nos da este resultado? Aquí tenemos un resultado distinto, no se inclina ni un lado ni al otro, sino que está justamente en el medio de esa línea. ¿Qué significa? Bueno, que el desempeño entre ambos materiales es similar. Yo puedo utilizar tanto un imprimador específico para resinas compuestas indirectas, ¿sí?, como puedo aplicar un adhesivo universal para ello, para sus cementas. ¿De acuerdo? Con esta interpretación, esta breve interpretación, yo puedo tomar como base para ¿qué? Tomar una decisión clínica, que es básicamente lo que estamos intentando encontrar. Esto de aquí, por ejemplo, es un extremo interesante. El óxido de calcio es efectivo, es decir, mejora pues la, la tasa de éxito de mis restauraciones de resina compuesta si yo coloco, ¿verdad?, hidróxido de calcio como recubrimiento pulmonar indirecto. Bueno, la respuesta según esta revisión sistemática con metaanálisis es que no, ¿sí? Si yo comparo hidróxido de calcio con un sistema adhesivo, si yo comparo hidróxido de calcio con ionómero de vidrio, el desempeño del material restaurador va a ser exactamente el mismo. ¿Qué significa esto? Aparentemente, ¿verdad?, la aplicación de hidróxido de calcio como recubrimiento indirecto no nos trae ningún beneficio. Claro, hay que tomar todo esto con cautela porque cada caso es un mundo de situaciones muy específicas. Pero ya de entrada sabemos que colocarlo o no, que aquí no estamos favoreciendo ni a uno ni a otro, ¿verdad? Estamos en el centro, en la línea central, ¿verdad?
colocar uno u otro es indistinto. Hablando de qué es uno u otro, colocar hidróxido de calcio o un sistema adhesivo es indistinto. Colocar hidróxido de calcio o ionándolo de vidrio tampoco es indistinto, o también es indistinto, perdón. Entonces, en ese sentido, una lección clínica importante aquí va a ser, ¿realmente es útil el uso de hidróxido de calcio? Sería cuestionable, ¿sí? Sin embargo, como repito, esto no es una ley como tal y cada caso es un mundo, pero esto nos ayuda a decir, bueno, ¿sabes qué? Si ya la evidencia científica me está diciendo que el dióxido de calcio no ayuda o no mejora la efectividad de las restauraciones, bueno, en algunas situaciones podría omitir su uso. Finalmente, la última pregunta que nos hicimos aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el desempeño clínico y laboratorial de resinas de tipo bulk fill en comparación con una resina convencional? Pues bueno, nos acercamos de nuevo a nuestro gráfico de forest plot y nos encontramos con que ese rombo se encuentra justo en la mitad. ¿Qué significa eso? Que las resinas de tipo bulk fill tienen un desempeño semejante que las resinas convencionales. Y de acuerdo con la evidencia científica que hay disponible hasta el día de hoy, noten que es un artículo bastante reciente, parece ser que el uso de las resinas bulk fill es seguro. Con todas las ventajas que yo trae, ¿verdad? Hablando de que la coloco en un solo incremento, si es hasta 4 milímetros, por supuesto, ¿verdad? Y que me sirve como un material de obturación única. Entonces, con base en esto, nosotros podemos tomar decisiones y nos van a ayudar. Si nosotros no localizamos una revisión sistemática, ¿verdad?, que ayude a responder nuestra pregunta, pues entonces estamos justo en el momento perfecto para proponerla y realizarla. Así que bueno, finalmente, como una conclusión muy breve, podemos decir que una revisión sistemática con metaanálisis bien interpretada nos ayuda precisamente a la toma de decisiones clínicas que van a favorecer el éxito de un tratamiento. Y es este punto, ¿verdad? Y lo quiero resaltar, las revisiones sistemáticas con metaanálisis llevan a su máximo esplendor lo que sería el término de odontología basada en evidencia. Finalmente quiero despedirme, nuevamente agradecer a la Universidad de los Andes de Venezuela por su invitación a este primer congreso en odontología y salud pública. Yo dejo aquí en esta pantalla mis datos, mi correo electrónico personal, mi correo electrónico institucional y mi número de teléfono de WhatsApp por si tienen alguna duda, algún comentario, estoy abierto para sus preguntas. Muchísimas gracias.